Estuve preparando estos días una palabra, ¿verdad? Que siento yo que el Señor me había inquietado mi vida. Sí. Y quería compartir algo, y justo mi hermano Carlos está presente en esta noche y quiero compartir porque creo yo que es un testimonio, ¿verdad? Porque en la vida cristiana hay prioridades, ¿amén? ¿Sí? Y sabe que ayer me pone, ¿verdad? Me dice, vos sabés que está un muchacho que hace años que lo veíamos, que nos criamos en la infancia, ¿verdad? Y si vamos a comer un asado y me invitaron, ¿verdad? Y sabes que a mí me sorprendió la respuesta de mi hermano para conmigo. Me dice, yo sé, ¿verdad? Que no vas a ir, pero te lo tengo que comunicar porque me dijeron, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle con este mini testimonio? ¿Verdad? Es que en la vida cristiana muchas veces te va a tocar, ¿verdad? Saber cuál es tu lugar, ¿eh? Porque la vida cristiana es hermosa, es linda, ¿verdad? Pero también hay un costo muchas veces que te va a llevar. Yo lo hago como algo leve, como por ejemplo un asado, ¿verdad? Pero así también fluye en diferentes áreas de nuestra vida, ¿verdad? Hay momentos en la vida donde te va a tocar elegirlo a Dios, ¿sí? Pese a todas las cosas que podamos vivir, desde lo más pequeño a lo más alto que ustedes puedan poner, ¿verdad? Y me sorprendía esto, ¿verdad? Porque mi hermano me conoce, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué quiero explicar en esta noche, verdad? Me gustaría compartir una palabra sobre los que conocemos o no conocemos a Dios. O mejor dicho, si Dios te conoce o tú conoces a Dios. Amén. Yo creo que hay un dicho ahí que usa los predicadores y dice, una cosa es creer en Dios y otra cosa es conocerlo a Dios. Amén. Y saben que en el Antiguo Testamento hubo una problemática con una generación, porque en el tiempo Josué se había enfocado tanto en conquistar tierra y Josué se olvidó, ¿sí?, de preparar una generación siguiente, amén. Y ¿sabe qué pasó? Dice la Biblia en el libro de Josué y en el libro de Jueces, dice que se levantó una generación que no conocía a Dios, amén. Y ahí hubo muchos problemas, ¿verdad? Mucha problemática. Y en el capítulo 6 del libro de Jueces se levantó un muchacho llamado que dijo, ¿dónde está el Dios de nuestros padres? El que hacía maravillas, el que hacía milagros, empieza a reclamar a Dios eso que él había escuchado a sus papás. O sea, te da a entender en la Biblia que hay una generación que no puede conocer a Dios porque los padres no han hablado. Amén. Y Josué se enfocó tanto, y en los últimos capítulos de Josué, que nosotros usamos mucho, dice, mi casa y yo serviremos a Jehová claro. Josué ya se había mandado la macana, ¿verdad? Nunca enseñó nada, no soltó, ¿verdad?, la antorcha para la otra generación, y a lo último, cuando vio que todo el mundo se casaba con las caraneras, estaban todos rebeldes por ahí, él dijo que se quiso salvar. Y ahí usó una palabra, ¿verdad?, mística, yo en mi casa serviré al Señor y ustedes no sé qué hagan. Pero su tarea no fue así, ¿verdad? Su tarea era preparar una generación. Amén. Pero cuando leemos los versículos no leemos nada espiritual, pero cuando vemos el trasfondo de lo que Dios le mandó, ¿sí?, él se había fallado en muchas cosas. En una de las escrituras, el Señor le dice a Josué, tanta tierra hay por conquistar, pero ya sos viejo, le dijo. Ahora, haz una cosa, sentate ahí y empezar a repartir las tierras porque ya lo tenías que haber hecho, pero ya estás viejo. Y hay cosas en la vida, ¿verdad?, que lo tenemos que hacer ahora. No permitamos que la edad avance, ¿sí?, y que después, como dice el libro de Eclesiastés capítulo 11, joven, dice, acuerde de tu creador en los días de tu juventud. Dice, no sea cosa que sea como la puerta cuando empieza a rechiñar, ¿verdad? Cuando ya no va más, ay, bueno, ahora quiero servir al Señor cuando te duele todo, ¿verdad? Sino que hoy es el tiempo de servir al Señor, amén. ¿Está aquí, iglesia? Gloria a Dios, ¿sí? Y yo sé que usted está encendido por el servir al Señor porque está aquí. Y sabe que, mire, yo debo tener, si no me equivoco, porque no quiero errarme, debo tener en el camino del Señor unos 15 años, más o menos. Y llegué a los caminos del Señor a los 19 años, hoy tengo 34, y para la gloria de Él, y de la iglesia nunca me fui, de lo que es acá, ¿verdad?, el circuito de paredes, y de la religiosidad, ¿verdad?, de la apariencia. Pero tal vez en estos 15 años tuve muchos tratos de Dios con mi vida y siempre lo he explicado. Los peores pecados no los cometí en mi juventud, los cometí dentro de la iglesia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque era muy joven y muchas cosas me he equivocado. Fui uno de los primeros en condenar a la iglesia, ¿verdad? Cuando recién comenzaba el camino era todo infierno. Vos al infierno, vos al infierno, vos al infierno, vos al infierno, ¿verdad? Porque era pasión, ¿verdad?, del evangelio, de querer salvar, ¿verdad? Yo la veía a mi hermano, ¿verdad?, escuchaba, no sé, por eso va al infierno, ¿verdad?
Si tiene un clavo de 15 pulgadas para vos, ¿verdad? Vos borracho esa 9 vidrios y le metás, escuchando testimonios raros de aquellos que fueron al infierno. Entonces siempre era de condenar, ¿verdad? Y todos hemos pasado una trayectoria en el cristianismo, ¿verdad? Y sabe que a mí me ha tocado, ¿sí?, sentarme casi siempre, ¿verdad?, en la casa del Señor y ver la silla, ¿verdad?, de hermanos, ¿sí?, que empiezan a congregar 3 meses, 6 meses, un año, y un día desaparecen. Después a los 2 años, ¿verdad?, usted siempre en el mismo lugar, lo vuelve a ver, ¿verdad?, y te abraza y uno se pone contento. Pasan 3, 6 meses y se vuelven a desaparecer, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros, los que estamos en la gracia del Señor, ¿verdad?, por la gracia de Él, lo vemos y se observa, ¿verdad? Y ahí no hay tanta revelación de que Dios me dijo, ¿verdad? No, es simplemente ver, ¿verdad?, el transcurso del cristiano, ¿verdad? Y sabe que muchas veces las personas vienen a algunos con enfermedades, con dolencias, porque se separaron, porque no tienen trabajo, porque le dolía la rodilla, por lo que sea, ¿verdad? Pero de repente reciben sanidad de rodillas, trabajo, ¿verdad? Y cuando están ahí, ¿verdad?, en la angustia, en la problemática, claman: Señor, si tú me das trabajo, te voy a servir, amén. Y por allá el Señor le da trabajo y el tipo agarra más horas, más horas, más horas, más horas, más horas. Y cuando usted le dice: hermano, no va a congregar el sábado, no tengo tiempo, ¿verdad? Entonces son cosas que uno lo va viviendo, ¿verdad? Esto no es específicamente por alguien especial, no, sino que es algo que uno lo va viviendo en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Y se observa, ¿verdad? Observamos a hermanos que le dicen: hermano, usted lo habló, usted lo habló, usted lo habló, y por allá el hermano del curso dice: hermano está hablando, y no nada que decir, ¿verdad? Se enojan, se molestan, porque le tocó la etapa donde tal vez alguien no está hablando, amén. Y todos hemos pasado por una etapa en la vida. Y quiero decirle algo: los que seguimos permaneciendo aquí sentaditos, solamente es la gracia de Dios, amén. Solamente es que Cristo te sigue sosteniendo, ¿sí? Y eso, ¿sabes por qué? Porque vamos experimentando la naturaleza de Dios en nuestra vida. Y miren lo que dice el libro de San Mateo, búsquelo por favor, en el capítulo 7, en el versículo 13, amén. Hoy vamos a hablar doctrina, como dice el libro de Proverbios capítulo 1, dice: venid y escuchar, dice, enseñanza para adquirir doctrina y conducta, dice, amén. ¿Sí? Está aquí, iglesia. Gloria a Dios. El milagro no se le fue, iglesia. Usted tiene el milagro sobre su corazón, sobre su vida, ¿sí? Mateo 7, versículo 13. Y voy a tratar, ¿sí?, de hablar lo mejor posible en esta noche para que sea entendible, amén, ¿sí?, el conocer a Dios, ¿sí?, y el ser conocido por Dios, ¿sí?, porque una cosa es conocer a Dios. Por ejemplo, hace poquito se había celebrado el Día del Niño en este lugar, ¿sí?, todos saben, y muchos de los hermanos aquí, ¿verdad?, incluyendo el hermano Miguel y otros hermanos, van a colaborar con alfajores, con juguetes, ¿verdad? El hermano Dani, me acuerdo que lo fuimos a visitar con el apóstol Fabián, fuimos a la casa y me dice el hermano Dani: recién vengo de Capital a comprar los juguetes. Se había mojado todo el hermano, ¿verdad? Lo agarró la lluvia. Y muchos de los que estamos aquí, ¿verdad?, fueron partícipes de cada regalito de cada chico que se fue, ¿verdad? Ahora, el tema es esto, miren. Los chicos que estuvieron esa tarde en este lugar, amén, recibieron un regalo. Y saben que ellos recibieron un regalo de una persona que no conocían, pero recibieron el regalo, amén. Y lo mismo pasa muchas veces en la vida cristiana, ¿verdad? Que muchas veces recibimos cosas de Dios sin entenderlo ni conocer a Dios, ¿sí? Porque esos chicos fueron felices, alegres, ¿verdad? Porque recibieron algo, no se fueron con las manos vacías. Y ellos recibieron algo de una persona que no conocían, amén. Y nosotros también podemos recibir cosas, amén, de alguien que no conocemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo que ya Dios dispuso en su gracia, en su bondad, Él quiso dar, ¿sí? Amén. ¿Sabía usted que, le voy a contar un cuento que está bueno? Dice que estaba, esto no es bíblico, ¿sí?, es algo para allá de árabe. Dice que estaba el maestro en el desierto con el discípulo, ¿sí?, y había un desierto, ¿verdad? Entonces llegó la noche, irían los camellos. Entonces prepararon su carpita para dormir y uno de los discípulos le dice al maestro: bueno, ahora voy a soltar mis caballos y que Dios lo guarde, dice, ¿verdad? Entonces por allá el maestro le da sabio y le dice: no, vos estás equivocado. Primero agarrá tu camello, andá a otro lugar y después dejá que Dios lo guarde, ¿verdad?
¿Hasta cuál es la aplicación? Que muchas veces como cristianos, ¿verdad? Vivimos, ¿verdad? En la aventura de Dios, en la ruleta del Espíritu Santo. Si Dios quiere, ¿verdad? Si Dios aquello, si Dios. Pero la voluntad de Dios siempre es la correcta, es la mejor. ¿Sí? Y Dios siempre pide, ¿verdad? Dice la Biblia, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice, no estudié nada esta semana, pero como dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y andan por ahí, ¿verdad? Después se sacan el sol y dicen, Dios, ¿dónde me fortaleciste? No, tenía que haber estudiado, me tenía que haber tomado un tiempo. Y después permitir a mí que yo haga el milagro de la buena nota, de la retención en el corazón. Amén. ¿Sí? Y muchas veces pasa eso en la vida cotidiana, ¿verdad? De muchos evangélicos cristianos, ¿verdad? Vivimos la aventura de Dios, ¿verdad? Dice, bueno, algunos dicen, esta semana quiero leer la Biblia, a ver qué dice el Señor, y sacamos, ¿verdad? Ahí y metemos el dedo, ¡tum! Judas se ahorcó, dice, ¿verdad? Oh, ¿qué hace? Me toca ahorcar, ¿verdad? Pero entonces muchas veces Dios nos manda y dice, no, empezamos el libro de San Mateo y seguido, terminalo, empezar a Marcos, terminalo, empezar a Lucas, terminalo, empezar a Juan, terminalo. ¿Sí? Algo sistemático, algo que funcione, algo que, ¿verdad? Llene la vida y que tengamos entendimiento. Miren lo que dice la Biblia. San Mateo 7:13. Algunos dijeron, hoy no tenía que venir, ¿no? Dice así, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Pocos son los que la hallan, dice, amén. ¿Cuántos la hallan? Pocos, amén. Miren lo que dice más adelante. Fíjense que usted tiene su título ahí en su Biblia, pero en la antigüedad no tenía, era todo de corrido, eso es para nuestro entendimiento. Dice así, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos lo conoceréis. Miren lo que dice el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! Fuerte, ¿no? Lo que Jesús decía, tremendo. Y fíjense lo que el Señor dice más adelante, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundado sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Dice, amén. Así que ahí el Señor está hablando, ¿verdad? Todo es continuo, porque esto es donde aconteció en el sermón de monte, ¿verdad? Él se sentó en el sermón de enseñar a una multitud. Y esta enseñanza fue para una multitud en general. Y aquí el Señor empieza a hablar, en el capítulo 7 dice, no juzguéis, y dice, no tienen la perla a los llantos, ¿verdad? Porque da a entender que el reino tiene un nivel, un estándar, ¿verdad? Que usted está. ¿Sí? Y el Señor le dice, cuando juzguen, dense cuenta de algo. Lo que están haciendo es agarrar las perlas y lo están echando a los cerdos, está diciendo, ¿verdad? Muchas veces nosotros hemos dicho que esta palabra es porque le predicamos siempre al mismo y un montón de cosas, pero la Biblia está diciendo, cuando estás jugando, estás midiendo a otra persona que tiene una pequeña paja en el ojo, pero tenés una vida. Entonces dice, no tiren los santos a los perros, dice, no sea que después los oyen, amén. O sea, está hablando de la crítica o de la comparación de que yo soy mejor que el otro, amén. Y eso es lo que está hablando Jesús, y desde ahí comienza nuestro Señor Jesucristo a hablar. Entonces en uno de ellos se trata de decir, entren por la puerta, acosta, porque ahí está la vida.
Y sigue hablando de los falsos profetas y uno se preguntará, si el Señor está hablando, ¿verdad?, de la puerta, está hablando del juzgar, ¿qué tienen que ver los falsos profetas en esta enseñanza, verdad? Y miren lo que dice ahí, porque nosotros tenemos que entender esto. ¿Sí? En la antigüedad se le llamaba círculo o anillo, ¿verdad? En este círculo anillo está la multitud en general, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, somos, por decir así, el círculo pequeño. ¿Y cómo se entiende el círculo pequeño? Por ejemplo, Marcos capítulo 3, versículo 13 dice, subiendo al monte Jesús, amén, llamó a 12, del cual era Pedro, Bernabé, y ustedes saben los nombres, ¿verdad? Y le dio la autoridad de echar fuera demonios, sanar, ¿verdad?, levantar paralíticos, resucitar muertos, le entregó todo. Ese era un círculo pequeño, amén, donde Jesús volcaba algo y le daba un interés, ¿verdad? Pero después había una multitud donde Jesús enseñaba. Y dentro de esa multitud cada uno, ¿verdad?, tomaba lo suyo a su manera. Por ejemplo, usted va y le pregunta a los testigos que van, le va a decir que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo fue, ¿verdad?, creado, amén. O después va al mormón y le va a decir, no, Jesucristo fue un gran profeta, pero no es Dios. Amén. Es más, usted va a ir a una iglesia unitaria y le va a decir, porque no existe Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque en el Antiguo Testamento Jehová tu Dios uno es, y nada más, ¿verdad? Y cada uno del círculo grande toma cada uno a un Dios como a su parecer. Entonces, cuando uno le pregunta a un unitario, nosotros en este caso somos trinitarios, son muchas palabras que no se entienden, pero usted puede venir, acá hay algo, ¿verdad?, un anuncio, puede venir al Instituto Bíblico, lo puede, el año que viene comenzamos de cero. La cuestión es que usted a los trinitarios, que seríamos nosotros para el Espíritu Santo, algunos dicen, no, porque este versículo dice así, ¿verdad? Lo que muchas veces la gente no entiende, y para que más o menos cerremos esta parte, que usted más o menos pueda comprender. La Biblia dice, el hombre dejará padre y madre y se unirá en matrimonio y será una sola, pero son dos, ¿verdad? En ese punto es lo que está hablando Dios. Son tres, ¿verdad?, pero en un Dios, ¿sí? Porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada uno tiene la voluntad. Jesús dijo, yo me voy, pero no se pongan tristes. Enviaré otro, dice, no enviaré tres, dice, enviaré otro consolador o ayudador, el cual os guiará toda verdad, que tomará de lo mío y les enseñará todas las cosas, dice, ¿verdad? Esto es Jesucristo, pero viene ahora el Espíritu Santo que mora en cada creyente, amén. En ese tiempo eran discípulos todos los que seguían a Cristo, pero en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles de adelante, cambia discipulado a creyente, amén. Porque de hecho los apóstoles dijeron que los primeros hombres se les llamó cristianos o creyentes. Entonces, en el título de creyente que usted y yo somos, pasamos a ser discípulos de Cristo. Entonces, acá hay algo tremendo, ¿verdad? Porque dice, este versículo habla de personas que no conocieron a Dios, y Dios los conoció a ellos, que hacían milagros, que hacían señales, que hacían todito. Y quiero decirle algo, hay ciertos lugares de África que hablan en lengua, que hacen milagros. Es más, acá cerca hay curanderos que curan el despacho y un montón de cosas, ¿no? Entonces, y ellos, como hay poco de oída, han escuchado a Dios, y ellos te dicen, no, yo oro a Dios, yo esto, yo aquello, y siempre invocan, te ponen la Biblia. Los mormones van con la Biblia a tu casa, te hablan las escrituras, ¿verdad? Y después te meten ahí el libro del Biblia, ¿verdad?, o del otro. Entonces, ¿qué quiero decirle, iglesia? Que el no conocimiento en la vida, ¿verdad? Yo no me voy a enfocar en los falsos profetas, ¿amén? ¿Por qué? Porque las personas que están conectadas con Dios conocen los falsos profetas, ¿amén? Porque está en el Espíritu y sabe discernir las cosas, ¿amén? Porque el Espíritu Santo está dentro de él. La Biblia en San Mateo, ¿verdad?, el 24 dice, en aquel tiempo aún a mis escogidos tratarán de engañar, pero no dice los engañarán. Tratarán de engañar, o sea, persuadir, ¿sí? O sea, tratarán de, ¿verdad?, cambiarle la opinión de la Escritura, ¿amén? Es como que alguien a usted venga y diga hoy, no, porque ¿para qué te vas a casar? Eso era antes, ¿verdad? Pero la Escritura está hablando de que usted se tiene que casar, ¿eh? ¿Me entiende más o menos el punto en el que voy? Entonces, acá estamos hablando de que hay muchas personas, ¿verdad?, que pueden hacer milagros, señales, prodigios, pero no han conocido a Dios, ¿sí? No han conocido, ¿verdad?, la voluntad específica del Señor. ¿Por qué no hemos conocido al Señor? Es sencillo muchas veces.
porque tal vez no hemos tomado el interés a lo que Dios habló. ¿Por qué? Porque en el versículo 24 el Señor Jesús lo aclara y dice: cualquiera que escuche esto y lo hace, le comparará a una persona que está en la roca. Y el primer punto de conocimiento es a través de la fe. Y una de las cosas que el Señor ama del cristiano, o sea que Dios te conoce a vos, sabe qué es la fe. Hebreos 11:6 dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que hay un Dios y que hay un galardón. En el Antiguo Testamento hubo uno solo llamado amigo de Dios, y ese fue Abraham, porque le creyó a Dios y dice que su peos o su justicia pasó a que sea amigo de Dios. En el Antiguo Testamento hubo un hombre que agradó tanto a Dios, dice que él oró para no ver muerte y el Señor lo transpuso para no ver muerte. Entonces, en la Escritura la única manera de que Dios se agrade a usted, hay una de las maneras, es la fe, con la que usted se acerca al Señor. Y la segunda es la humildad. Amén. Porque uno puede tener doctorado en todo o no tener nada, pero la humildad de saber de que Dios tiene el control de su vida, eso agrada a Dios. Amén. En el Antiguo Testamento, que le pide, dice el Señor: yo lo único que quiero, dice, de la persona es un corazón humilde. Y en el Salmo dice: tú no despreciarás, oh Dios, un corazón contrito y humillado. Dice, amén. Entonces, la primera clave para saber que Dios te conoce, que usted vive por fe y no por vista. Que usted vive humillado ante la presencia de Dios, porque usted sabe que Dios tiene el control de todas las cosas. Y en este punto le quiero compartir el libro de Segunda de Pedro, para que entendamos este punto de la primera revelación del conocimiento de Dios. ¿Cómo funciona el conocer a Dios? Primeramente es por revelación. ¿Ven? Porque hay muchas personas que viven estudiando, viven leyendo, viven orando, pero tal vez están errados, como hablamos de cierta secta, ¿verdad? A su momento, ¿verdad? Y miren lo que dice aquí. El versículo 2 del capítulo 1 de Segunda de Pedro dice: gracia y paz sean multiplicados en el Señor, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Miren lo que dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué dice ahí? Que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad se nos fueron dadas. Ahora le pregunto algo. ¿Dice todas las cosas o algunas cosas? Todas las cosas. Vamos al Nuevo Testamento, cuando Jesús habla, dice: muchachos, no se preocupen por qué van a comer, no se preocupen por qué van a vestir. ¿Se acuerdan? Más bien ustedes, hermanos míos, dijo Cristo, busquen el reino de Dios y todas estas cosas se le añadirán. ¿Por qué está diciendo eso? Porque ya estaba suplido, hermano. ¿Por qué ya estaba suplido? Porque todo se te fue dado. Todo se te fue dado. Hay personas aquí que han venido enfermos, como hablamos hace un momento, y recibieron sanidad, porque ya Dios le había dado sanidad a todas las cosas. Pero ¿cómo recibieron sanidad? Porque tuvieron la revelación del Dios sanador. Muchos han venido aquí o en otro lado, ¿verdad?, sin trabajo, y recibieron un buen empleo. ¿Pero por qué? Porque recibieron la revelación del Dios proveedor. Eso entrar en el conocimiento de Jesucristo, de entender que en Él están todas las cosas, y que todas las cosas que nos pasan a nosotros es por voluntad de Él. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento: aún un pajarillo, si cae del cielo, el Padre lo conoce. Aún nuestros cabellos están contados y el Señor lo conoce. Entonces, el primer punto de conocimiento es: ¿conoces a Dios en todas las áreas de tu vida natural? Porque si no conocemos a Dios en nuestra vida natural, es donde nos volvemos esclavos del dinero y no que el dinero sea nuestro esclavo. ¿Sí? Esa palabra la uso porque leo libros de finanzas, y ¿saben qué pasa? Cuando nos volvemos esclavos del dinero, el dinero te dice a vos: esto no es para vos. El dinero termina siendo tu Señor, y Jesús en el Nuevo Testamento dijo: no podemos servir a dos señores. O amaremos más a uno, o amaremos más al otro y despreciaremos al otro. Cuando las personas, ¿verdad?, creyentes, ¿verdad?, se viven preocupando por qué van a comer o qué van a vestir, hay algo que estamos fallando. Estamos perdiendo la revelación de que eres tu ayudador. Hebreos capítulo 13 dice: no le temas al hombre que nada puede hacer. Si Dios es tu proveedor, entonces puedes decir confiadamente: mi Señor es mi ayudador. Ese es el primer punto que podemos entender muchas veces de las personas que piensan que el pasto del vecino es más verde que el de ellos.
No porque el vecino tiene mejor familia, mirá con quién estoy, ¿verdad? No porque mirá aquel y yo, mirá cómo vivo, ¿verdad? Y mirá, y empezamos a comparar. Entonces cuando empezamos a comparar nos sentimos frustrados porque pensamos que no llegamos a lo que otros tienen. Y no entendemos tal vez lo que ellos pasaron para llegar a eso, ¿verdad? Entonces, de repente hay personas que viven, no sé, con cosas de enfermedades, problemáticas en el cuerpo, y vemos que otra persona vive sana, pero tal vez no lo están demostrando. Y ellos en su corazón están clamando, Señor, yo sé que tú eres mi sanador. Pero pensamos que otras personas no tienen pruebas, no tienen luchas, ¿verdad? Porque pareciera que las nuestras son las únicas en la vida que duelen. Pero también hay otras personas que sufren, que tienen problemáticas, ¿verdad? Que tienen dificultades. Pero cuando no tenemos ese conocimiento de Dios, cuando tal vez algunos, ¿verdad?, desisten, porque tal vez no llegó la recompensa, porque tal vez no llegó lo que estaban buscando, porque tal vez el mundo que vivimos nos absorbió, según San Juan, dice la vanagloria de la vida, ¿verdad? Lo que muestra el mundo, los ojos, pensar, ¿verdad?, que no tenemos lo que otros tienen, somos menos. Y esas pequeñas cosas la Biblia lo declara en San Mateo 13, dice que hay palabras que caen, dice, entre abrojos o entre espinos. Dice que eso representa el afán de la vida, que cuando no tiene lo que desea, dice que los espinos lo ahogan y cae la palabra y se pierde esa revelación de que Dios es tu proveedor, que Dios es tu sustentador, que Dios es tu sanador. Y ese es el primer conocimiento que dice, todas las cosas se nos fueron dadas para la vida y la piedad. Pero ¿cómo funciona? En el conocimiento de Jesucristo. Cuando usted tiene la revelación de que Jesucristo es su Señor, le aseguro que usted no va a orar más por trabajo. Le aseguro que usted no va a hacer se va a decir, Señor, dame trabajo. ¿Sabe por qué? Porque usted va a entender que Él es tu proveedor. Y si usted hoy no tiene trabajo, mañana lo va a tener. Amén. Pero si la Biblia dice, mirá los lirios, tremendo, ¿verdad? Ni aún Salomón se vistió como una hierba, dice. Y mirá las aves, dice. Pero dice la Biblia que cada día yo le provee a las aves. Amén. ¿Cuánto más a vosotros, dice la Biblia, hombres de poca fe, el Señor nos le dará todas las cosas que necesitan? Amén. Pero la Biblia dice, basta cada día su propio mal. Porque aunque usted quiera hoy ser millonario, dice la Biblia, usted no puede ponerle un codo más o medio metro más su estatura, ya está, hermano. Tiene que esperar a crecer. O si usted quisiera 25 horas, no se puede. Tiene 24. Todos tenemos la misma hora. Dice, aunque quisieras añadirle una hora, tu día no se puede. Ya está. Entonces esa es la primera revelación del conocimiento de Dios. ¿Amén? De que vivimos en una generación, ¿verdad?, de todo ya. Amén. De que usted quiere un jueves para que mañana. Amén. Usted necesita algo, no se preocupe. Amén. Usted pone las cosas en microondas y ya está todo bien. Y nos hemos olvidado, ¿verdad?, del Salmo 40, cuando dice, pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi oración. Amén. Hemos dejado de orar por ciertas cosas que usted necesita. Decir, Señor, necesito esto, pero yo sé que tú tienes el control. Porque no hemos vuelto tan apurados, ¿verdad? O a otras personas que no. Y no hemos olvidado de las Escrituras, ¿ves? En la Escritura dice, tranquilo, paciencia. Dice la Biblia en Romanos capítulo 10, dice, no se apresure porque el que creyente del Señor no será avergonzado. O sea, tranquilo, está llegando. Creo que nosotros siempre decimos el milagro, y aquí hay milagros, hermanos, que no lo cuentes otra cosa. Hay personas que han recibido dinero, hay personas que han recibido trabajo, hay personas que han recibido ascensión, hay personas que han recibido sanidad. La hermana Cristina me sorprende, voy a tomar ese testimonio de la hermana Cristina porque siempre la observo, ¿verdad? Cuando baja ahí afuera, un día, yo me quise hacer el chanero de ayudador, y voy así, salto como para agarrar a la hermana, y me dice la hermana, no me toques. Dios me sanó y puedo bajar esta loma. Gloria a Dios. Y sabe que me dijo, vine aquí de esta iglesia con dolores de rodillas, de hueso, pero mirá, puedo bajar tranquilamente. Dios sigue sanando, hermano. La fe es parte del cristiano, la mansedumbre es parte del cristiano. Y todas estas cosas solamente cómo funcionan. San Juan capítulo 15 dice, yo soy la vid verdadera, dijo Jesús, ¿verdad? Y todo pámpano que en mí
no permanece, no lleva fruto y será cortado y echado al fuego. ¿Saben? Entonces, ¿cómo damos fruto la iglesia de Jesucristo? Es estando conectado en la Biblia. Porque dice la Biblia, separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, ¿cómo funciona el fruto? Es porque estoy conectado en la Biblia. Y dice la Biblia, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, atento aquí. San Juan capítulo 1 dice, Él es el lobo, es la palabra. Amén. Que siempre estuvo al principio, pero se hizo carne. El lobo se hizo carne en Jesucristo de Nazaret. Amén. Entonces, ¿cómo funciona? Que yo esté en los mandamientos de Dios es porque estoy en la palabra. Oseas 4:6 dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y no estamos hablando del conocimiento porque todo el mundo se sabe Juan 3:16. Pero el conocimiento de Dios, porque mucha gente ha matado por Dios. Mucha gente ha mentido por Dios. Amén. Pero ¿cuál es lo que realmente hace el conocimiento de la vida? Es la aplicación de lo que Él dijo. Amén. Una vez una persona viene y me dice, hermano, dice, ¿sabes que me gusta una chica? Me dijo, ¿verdad? Bueno, hermano, sí, está bien que te guste una chica porque peor sería que te guste un chico, ¿verdad? Y ahora me dice, lo que pasa es que no va a la iglesia y estoy orando. Y yo, con todo el amor, ¿verdad? Porque Él me permitió, ¿verdad? Acostar, si no, no me meto. Entonces, con todo el amor le dije, hermano, usted no tiene que orar por eso. ¿Cómo que no tengo que orar? 1 Corintios capítulo 7 dice, no te unirás un yugo desigual. Porque no estamos sujetos a esclavitud, ¿saben? Entonces hay ciertas cosas que el cristiano no tiene que ni orar. Porque ya está escrito en las palabras, el lobo de Dios ya lo dejó. Entonces Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora yo pregunto, ¿no? ¿Qué busca un mandamiento en oración o en la escritura? El mandamiento está escrito. Amén. Pero la comunión es en intimidad, que hace que la revelación de la escritura se nos haga carne a nuestro diario vivir. Amén. ¿Me sigue hasta aquí? Entonces, muchas veces venimos, ¿verdad? Y digo, me cuesta dejar de mentir. Voy a decir al pastor, ore por mí. Espíritu de mentira, fuera, ¿verdad? Y uno sale de ahí, oh, dejé de mentir. No, va a volver a mentir, hermano. Porque la Biblia dice, tiene que crucificar las obras de la carne. Amén. Dice la Biblia, el que no toma su cruz cada día y me sigue no es digno de mí. Hay un área de la vida que no es la oración, es la crucifixión de nuestra vida. Amén. Es donde decimos, Señor, yo tengo que dejar esto, tengo que crucificar esto porque entendí que hay cosas naturales en mi interior que necesito ponerme las pilas y decir, hasta acá llegaste. Amén. Es como, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner el ejemplo del diezmo. Uno viene y le da el diezmo al Señor, y dice, bueno, Señor, te doy los diezmos. Ahora encargate de todo. Ahora la pregunta es, ¿no? ¿A quién le quedan los 90? A nosotros. Y usted, por ejemplo, tiene un auto 0 kilómetros, va y pone un seguro. Hago el seguro listo, mi auto está asegurado contra incendio, contra robo, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto, choque y todo. Ahora voy a mi casa, uso el auto todos los días, no le cargo agua, no le cargo aceite, los rayos, digo a mis hijos, ¿verdad? Que el perro me raye todo el auto, que se meta ahí y todo. Y voy a la aseguradora y digo, che, te pagué el seguro. No tiene aceite, no tiene agua, no tiene nafta, el auto me rayó todo. Y la aseguradora te va a decir, mira, disculpame. Yo te aseguré el auto por pero el mantenimiento te corresponde a vos. Claro. Dios dice, voy a reprender al devorador por vosotros, pero la administración le corresponde a usted. Amén. En el barbecho de los pobres abundancia de pan hay, pero perece por falta de entendimiento. Entonces muchas veces digo al Señor, Señor, no me prosperás. Pará, estás equivocado, yo te reprendo al devorador. Te bendigo, te abro la puerta, no sigo, hasta que derrame de sobra monte. Pero yo estoy 90% y lo reventás. Ahora, ¿qué culpa tengo yo, verdad? De que no te esté funcionando las cosas. Porque el Señor ya hizo su parte. Pero cuando conocemos a Dios, es tan diferente, ¿verdad? Porque entonces aplicamos ciertas cosas. Ahora, ¿cómo aplicamos el fruto del Espíritu? San Juan capítulo 4, vamos a San
San Juan. No le digo ya termino porque todavía me quedan dos versículos. Porque aparte te dije, no, yo quería comer una bandita. ¿Está aprendiendo iglesia? Amén. Perdón, en el capítulo 3, primera de Juan capítulo 3. Entonces, acá vemos la aplicación del fruto, uno de los frutos y una de las aplicaciones, porque hay varios, ¿sí? Pero vamos a leerlo bíblicamente, porque yo le puedo decir a usted perdón, hermano, usted bendiga, usted no le tiene la basura al vecino, usted un montón de cosas. Pero cuando habla de la escritura es diferente, amén. Porque no son mis palabras, dijo Cristo, amén. Son las palabras del Señor, amén. Dice así, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Y mire lo que dice. Porque no lo conoce a Él. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Entonces significa que si alguien lo está obedeciendo es porque usted conoce al Padre. Amén. Vamos de nuevo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado e inflige también a la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan, mire lo que dice, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído del principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, dice, ¿verdad? Entonces, uno dice, ¿cómo aplicamos la palabra? ¿Verdad? Cuando dice, hijitos, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Y mucho, ¿verdad? Que a nosotros nos encanta ser religiosos, ¿verdad? Porque la religión es algo que el primer ser humano de la historia que fue el que lo instituyó. Cuando Adán y Eva pecaron, dice que ellos se dieron hojas de higuera. Y el Señor dijo, no, así le funciona, ¿eh? Acá no me entrega ni una hoja, yo te voy a traer un cordero, ¿verdad? Y ahí le sacrificó el primer animal y lo vistió. ¿Qué estoy diciendo? Que la única manera de ser revestido de Cristo es por el sacrificio de Él. No hay religión en la iglesia, ¿ven? Hay muchos que dicen, no, porque yo oro, yo ayuno, yo camino hasta buscar, porque yo doy buenas obras, porque soy bueno, porque soy santo, ¿verdad? Y nos encanta hacer la religión, ¿verdad? Y pensamos que nuestra vida salvífica es por lo que hacemos, amén. Y quiero decirle algo, la salvación es por la gracia de Cristo en la cruz del Calvario. Él pagó nuestro delito en la cruz y ahí dijo, acá se termina el juicio. Nuestro juicio fue la cruz y pasamos de muerte a vida. Ahora, la diferencia es que si amo a Dios, tengo fruto de que soy amado por Él. Amén. Entonces, si yo estoy en la iglesia y siempre tengo problemas con mis hermanos o no quiero estar con mis hermanos, wow, ¿verdad? Tendría que mirar en dónde estoy. Porque la Biblia dice, en esto conocemos que somos a Dios, en que amamos a los hermanos. Veo que hay gente que le dice, hermano, ¿quiere venir ahí? Vamos a compartir. No, me fui. No, a ese no lo banco, ¿verdad? Y pasa,
Pero lo que está hablando aquí es el amor de verdad, de por qué pensamos que somos mejor que otros. Pablo dice, nadie se haga algo, dice pensando que es más que el otro, no se equivoquen. Porque si uno cayó, para Dios cayó. Pero si el otro sigue de pie, para Dios sigue de pie. Tanto el que cayó como el que está de pie, Dios lo permite, dice, ¿verdad? Y siempre la gloria es para Él. Entonces, muchas veces pasa, ¿verdad?, en la vida cristiana porque oré 2 horas pensamos, ¿verdad?, que somos más santos que otros. Y no, en esto no estamos en el amor. Dice, el amor está en que yo tengo amor por mi hermano, pese a que tenga errores o no lo tenga, porque yo no soy mejor. Yo tengo que orar por mi hermano, pese a que hay actitudes que no me gustan como si me gustaran. Pero yo tengo que orar por él porque es mi deber orar por mi hermano. ¿Amén? Porque yo sé que no le caigo bien a todos. Y sé también que hay muchos que le caigo bien. Pero porque no le caiga bien a todos no significa que no tengo que orar por nadie. No es así. Porque acá la Biblia es clara. Dice, ¿por qué hay personas que te aborrecen? Porque tus obras son justas. Simplemente te van a aborrecer porque son justos. Pero ¿saben por qué te aborrecen? Porque no conocen al Padre. Amén. Pero ustedes lo conocen. Amén. Tremendo, ¿verdad? Las Escrituras. Y saben que conocer a Dios es algo tan tremendo. Y saben que conocer a Dios no significa, mira lo que dice acá en el capítulo 3, dice, el que ama a Dios no peca. Pero en el capítulo 1 dice, si confesamos nuestros pecados. ¿Qué está pasando acá, verdad? En el capítulo 1 me dice que si peco y en el capítulo 3 me dice que no peque. Así que, bueno, esto es una materia para... Y sabe que había un hombre que conocía mucho a Dios. Y se llamaba Jonás. Y usted me va a decir, ¿cómo que conocía a Dios? Claro, miren. Este hombre es una fe tremenda, que la Biblia no lo destaca, pero si usted lo lee, usted lo va a ver esa persona. A mí me encanta la fe que manejaba Jonás, era tremendo. Primeramente conocía tanto a Dios, que cuando él fue a Nínive, dijo, yo no voy a Nínive porque yo no quiero que lo perdone. Yo no quiero que Dios perdone a esa gente. Estaba tan enojado con nada. Y sabe que él conocía tanto a Dios, que Dios tan misericordioso, y la Biblia dice, el hombre que dejare sus pecados y se vuelva a mí, tendré misericordia de él una vez más, dice, ¿verdad? Y todo lo que ha cometido no me voy a acordar nada, y de aquí en adelante las cosas serán diferentes en la presencia del Señor. Amén. Ese es el Dios que tiene misericordia continua en nuestra vida. Hoy a la mañana me levanté temprano y me arrodillo y le digo, Señor, gracias por darme tu misericordia, ¿verdad? Y cuando me doy cuenta, digo, no, gracias Señor por esta continua misericordia, porque volví a vivir un día más. Amén. No merezco la vida, pero sin embargo Dios me lo dio. Amén. Un día más. Y me di cuenta que la misericordia de Dios es constante, es la 24 horas. Amén. Dice el que habita el sobrigo, dice que el sol no te va a fatigar y la luna de noche tampoco. O sea, es una continua bendición. Es una continuidad de Dios constantemente de gloria y de bendición, de cobertura. Amén. Y sabe que veía con él y dice, yo no quiero que los perdonen, porque Jonás sabía el corazón de Dios, porque era un profeta que conocía a Dios, y dijo, vos lo vas a perdonar. Y esa es mi molestia, que lo vas a perdonar. Y no quiero ir a predicar porque sé que se van a arrepentir. Miré la fe que tenía, ¿verdad? Y dice que él subió un barco, usted conoce esto. Por allá vino una tormenta tremenda, y fíjese la revelación de Jonás con lo de su discípulo, que soltaba la barca. Y vino, ay Jesús, vamos a perecer, ayudarnos, ¿verdad? Que Jesús, ¿dónde está tu fe? Pero Jonás no conocía a Cristo. Y estaba la barca durmiendo, y sabe que vino los marineros, que che, vos que estás durmiendo ahí, ¿no querés una tormenta? ¿Por qué no te levantás a clamar a Dios? Y mire la revelación de Jonás, tranquilo muchachos, esto se termina acá. Mire, Jonás era un líder que traía soluciones, no problemas. ¿Vio que hay gente que trae problemas todo el tiempo? No, porque no sé qué voy a hacer, hermano, se me perdió un peso, ¿verdad? Un peso, hermano. Es como el chiste ese que decía que estaba dos personas hablando, ¿verdad? Y uno le dice, Señor, un peso, decía, ¿verdad? Y por allá había otro y decía, Señor, dame 1 millón, dame 1 millón. Y el otro estaba hablando, dame 1 peso. Entonces dice que el de allá de 1 millón se renojó y dijo, toma el peso, y entonces te cambia el poder, Señor. Y dice que volvió a pedir tipo 1 millón. Y muchas veces pasa eso, ¿verdad? Hay soluciones en la vida. Y hay personas que ya han pasado por esas etapas, pero vuelven a decir lo mismo. Hermano, si usted se quedó sin trabajo hace 2 años atrás y Dios le proveyó, quédate tranquilo. Te va a volver a proveer. Porque ya lo pasaste. El Señor te sanó, no sé, del dedo gordo, quédate tranquilo. Del dedo chico también te va a sanar. Porque ya lo viviste. Y si vuelve, vas a pasarlo de nuevo. Porque Dios está con nosotros. Amén.
Entonces Jonás estaba ahí y le dice, mira la respuesta con la me encanta, dice, ¿saben qué muchachos? Tranquilo, yo no tengo que ni orar por esto. Usted tiene que estar hablando a su Dios, ahí raro, que ni lo escucha. Mira, yo no tengo que orar. Agarrame a mí y tirarme al agua y se termina la tormenta. ¿O Jonás oró ahí? No oró. ¿Sabe dónde oró Jonás? En el vientre del pez. Amén. Y dijo, con voz de alabanza pagaré mi voto, Señor. Y te pido perdón, y voy a predicar. Pero Jonás sabía, ¿verdad? Él dijo, yo sé que esta tormenta se termina tirándome al agua. Y sabe que yo me imagino la vida de Jonás en la barca. Yo me imagino haciéndose el dormido el tipo y la ola golpeando y la gente clamando, ¿verdad? Llorando ahí a sus dioses. Y Jonás y Señor, ¿por qué te agarras con esta gente, verdad? Y vos sabés que yo no sé ni ¿por qué te la estás agarrando con esta gente, verdad? Bueno, Señor, me voy a tirar al agua. Yo me imagino, ¿verdad? Como de cuántas veces han pasado cosas de vida cuando sabemos que los culpables somos nosotros, ¿verdad? Nunca le pasó cuando es chico a usted, cuando yo era chico, ¿verdad? Que uno siempre se mandaba su macana. Yo veía capaz que le estaba pegando a mi hermano y era mi culpa, ¿verdad? Y uno silencio, ahí le ¿verdad? Y trataba de reventar la tira y yo le dice, ¿verdad? ¿Qué le vas a decir? Porque yo si te pego me lo van a echar, ¿verdad? Entonces, capaz, ¿cuántas veces, de verdad, vos has recibido nuestro castigo? Y Jonás ahí, ¿verdad? Dijo, tírenme al agua. Y ese es el conocimiento de Dios, ¿verdad? Si Dios le dio a vivir un día más, usted viva, hermano, con alegría, con felicidad, con gozo. ¿Sabe por qué? Porque la muerte también no lo va a visitar hoy. Y si no lo va a visitar, no tenga temor de nada. Viva, ¿verdad? En la plenitud de Dios. Dice la Biblia en Santiago, ¿qué es vuestra vida? Le dice los ricos. Vanidad. Porque ustedes dicen, iremos mañana, traficaremos, comercializaremos, haremos esto. Y saben que dice Santiago, está todo bien lo que van a hacer. Pero hay algo que se olvidaron. Si Dios quiere. Si Dios quiere, ¿amén? Amén. Si Dios quiere, hoy vas a ser bendecido, ¿amén? Y si Dios te dio vida es porque Él quiere. ¿Amén? Amén. Entonces, termino con esto. Ahora sí. Filipenses. Se me pierda a mí. Filipenses, yo sé que hermano quiere mover la papa. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Dice así, déjame un segundo que tomo un vaso de agua. Dice, capítulo 3, versículo 6. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y sabe que cuando era joven, yo les parece que yo era el principio en el camino del Señor. Y cuando yo comienzo los caminos del Señor era una persona fanática al 100%. Además, yo la llegué a echar a mi esposa de mi casa 3 días porque quería orar y ayunar. Imagínense. Y mi esposa en aquel tiempo, ¿verdad? La supe lo veía, la verdad que más me dice, hombre, pero en aquel tiempo mi esposa agarró a los chicos, teníamos los dos chiquititos. Se fue a mi rey, mi suegra vivía ahí, se fue 3 días. Solo porque yo quería orar, ahí en la casa gigante éramos todos, ¿verdad? Había 2 piezas, había un baño, estaba algo más adelante, pero yo quería solo, porque había leído un libro que había un hombre que se metió solo, ¿verdad? Entonces yo no me agarró la cura. Andate, le dije, ¿verdad? Y oraba, hermano, oraba muchísimo, ayunaba 5 veces de continuo, ¿verdad? 5 comidas solamente con agua. Era una sed tremenda por el Señor. Y me metía a leer la Biblia toda la noche, estaba el hijo de mi esposa, estudiaba todo el día, ¿verdad? Y prácticamente mis hijos se quedaron sin mí porque trabajaban hasta las 8 de la noche y cuando llegaba me metía a estudiar, me encerraba. Y era tanto la desesperación por Dios. Y sabe que yo veía a los predicadores en aquel tiempo, estaba con los famosos Benny King, Fraser, que quedan los sacos con los manos, ¿verdad? Y veo que uno es inocente. Yo quería eso. Señor, dame poder, quiero que la unción, ¿verdad? Que de repente encima el pastor de nosotros era también, más loco que todo. Le decía, no, porque fue la carnicería. Y se me manifestó uno, dice, ¿verdad? Claro, y yo escuchaba eso y digo, yo creo que se me manifieste la gente. Entonces yo iba en el tren y lo miraba, capaz que estaba buscando, este se la va a manifestar, pero nada que ver. Y era tanto el anhelo, ¿verdad?, del poder de Dios. Yo quiero poder, quiero que la gente se enterrone en las calles, quiero que cuando
levante la mano, y multitudes se caen al piso. Y él cuando haya supermercado los chicos no hablan de lengua, ¿verdad? Entonces, era loco. Me encantaba ganar buscar a Dios. Y encima había el salmo, viste que uno usa todos los versículos poderosos. Buscad Jehová en su poder, ¿verdad? Entonces ya se más busca su poder. Y un día estaba bastante intimidad con el Señor porque tenía una cartilla que se llamaba la hora silenciosa y eso lo usaba todas las tardes para estar una hora con el Señor. Y en una de esas leo un versículo que era una de Filipenses y entendí algo cuando me arrodillo. Digo, Señor, ¿yo por qué pido unción? ¿Por qué pido poder? ¿Por qué pido todas estas cosas si yo a vos no te conozco bien? ¿Para qué necesito, Señor, que la gente se caiga, que se manifieste? Si en definitiva yo a vos no te conozco. Si en definitiva yo no sé si te agrada. Si en definitiva yo no sé si realmente me estás escuchando. No solamente como dijimos antes, la religión. Vivimos en una religión, ¿verdad? De lo que hablamos poéticamente, bíblicamente, exactamente. Pero tal vez no escuchamos a Dios, ¿verdad? El orgullo, ¿verdad? Tal vez no escuchamos a Dios cuando dice agarra esos 200 pesos y le hace la que necesita. Pero queremos multitudes y una África, ¿verdad? Y muchas veces despreciamos lo que Dios nos dio. Hubo una temporada que leí los artículos del 2001, ¿te acuerdas más o menos aquello? Yo había leído hace tiempo un libro y muchos evangelistas se volvieron pastores. El miedo, la crisis. Dejaron su llamado, ¿verdad? Del ministerio y se metieron en otro ministerio donde no les correspondía. Por el miedo, por los temores. Y yo en aquel tiempo me acuerdo que solamente yo veía y buscaba esas cosas. Y acá Pablo nos da algo tremendo. Dice, ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Ahora la pregunta es, ¿verdad? Dentro de la iglesia, ¿te animarías a dejar ciertas cosas para ganarlo a él? Porque hay gente como Saúl que solamente quiere los aplausos. En un momento Saúl había pecado contra el Señor, se había puesto el efod del sacerdote y vino Samuel y dijo, ¿por qué te apuraste a hacer eso? Eso no te correspondía. Ahora el Señor te sacó el reino y se lo ha dado a uno que tiene mi corazón. Y que David había adulterado, había pecado, había fallado. ¿Y sabe qué dijo Saúl? A Samuel le dijo, por favor te pido, no me quites honra delante de los hombres. Y la oración de David dijo, Señor, no quites de mí tu santo espíritu. La diferencia, ¿verdad? Y hay muchas veces que uno solamente quiere honra pública, que la gente los aplauda, que la gente diga que santo que sos, como hablas en lengua, wow, qué oración, ¿verdad? Pero el Señor dice, yo no te escuché nada, no te conozco, no tenemos intimidad todavía. Y muchas veces Pablo dice acá en el punto, he perdido todo, a fin de ganar a Cristo. Ahora la pregunta es, ¿no? Estando en el Evangelio, ¿anhelamos a Cristo? ¿Realmente anhelamos el conocimiento de Jesucristo en nuestra vida? De la plenitud de Él en nosotros, más allá de que las puertas de las naciones no se abran. Me acuerdo en ese tiempo los profetas les encantaba profetizar a Europa, ¿verdad? Encima, fíjate que yo soy una persona que me encanta analizar. Viene una profeta, fuimos con el apóstol, me acuerdo allá en Castelar, y viene una profeta y me pone la bandera de los Estados Unidos. ¿Y sabes qué me dice? Me dice, vas a visitar Europa. Y después me pongo a pensar, sí, eso es Norteamérica. Pero a los profetas les encantaba meter Europa para todo, Europa para todo. Y muchas veces esa sed, ¿verdad? De solamente la gloria, ¿verdad? De Europa, de que me va a ir bien, de que voy a tener plata, voy a tener oro como Salomón, ¿verdad? Eso muchas veces nos nubla el verdadero propósito del cual nacimos, que somos siervos, ministros de Dios Padre, lavados por la sangre de nuestro templo del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Dice, aquel que destruya el templo del Espíritu Santo, yo lo voy a destruir, dice el Señor, ¿verdad? Y quiero entender eso, porque muchas veces pensamos, ¿verdad?, que todas las cosas que nos cuentan en la vida, en el cuerpo, pensamos que la voluntad de Dios, no, dice el Señor, cuiden el templo. O sea, hay algo que tenemos que hacer. Y aquí Pablo dice, ciertamente le estimo todas las cosas por media. No quería ser el mejor predicador. Pablo no quería ser el mejor predicador. Pablo no quería ser el gran apóstol Pablo. Fue Dios que lo puso en ese lugar. Porque la Biblia dice, si orás en secreto, a tu Padre que te ve en secreto, Él te va a recompensar en público. Lo público viene porque estuviste en intimidad.
pero no funciona las cosas públicas sin intimidad. Los milagros acontecen porque Él quiere hacer milagros, porque tiene compasión de la gente. Y tal vez Dios use tu vida porque estuviste en intimidad, como le pasó a la niña. Tal vez ese momento que estuviste con Dios, a Dios le agradó, porque estuviste con Él y Dios te quiso dar las naciones. Amén. Porque entendimos que no es la añadidura, entendimos que es Él que te añade todas las cosas. Amén. Y cuando entendemos esas pequeñas cosas donde vivimos plenamente en libertad, en gozo, sabiendo que tal vez un día, o como hoy, puede venir Cristo y nos lleva. Miren lo que dice el versículo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, miren, y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante en su muerte. Dice, miren lo que está hablando Pablo. Dice, yo no quiero estar en intimidad con Dios para tener poder al frente de la multitud. Yo no quiero tener intimidad con Dios para que los paralíticos se levanten. Yo no quiero tener intimidad con Dios para vivir una vida, ¿verdad?, de sanidad, prosperidad. No. Yo quiero vivir en la intimidad con Dios para experimentar la resurrección que Cristo tuvo. Amén. ¿Por qué? Porque todas las cosas que están en esta tierra, dice Pablo, lo he tenido por basura, aunque Dios me lo puede dar todo. Pero entiendo que lo que yo más quiero es estar eternamente con el Señor Jesucristo. Amén. Dijo Pablo, ausentes en el cuerpo, pero presentes con Dios. Amén. Ausentes en el cuerpo, pero presentes en su presencia. Y esto es lo que Pablo buscaba. Amén. Buscaba la gloria de Cristo en la intimidad del reino. Amén. Y es tremendo Pablo, porque le dice a los Corintios, el capítulo 1 de los Corintios va y dice, mi muchacho, con la otra vuelta vine haciéndome el sabio con ustedes, pero ahora entendieron. Vine a predicar a ustedes sin humana sabiduría, sin conocimiento, pero vine con demostración del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque el que sana, el que liberta, el que levanta, el que restaura, siempre es el Señor a través de los vasos que están predispuestos. Amén. Póngase de pie en este momento. Aleluya. Entonces, en este tiempo seremos conocidos por Dios. Amén. Uno, seremos conocidos por Dios. Amén. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento había un hombre que quiso echar fuera demonios y dijo, te quiero echar por el nombre de Pablo y por el Cristo que predica él. El demonio le dice, mirá, yo a Pablo lo conozco y a Jesucristo también, pero ustedes quiénes son. En este tiempo seremos conocidos por Dios y también seremos conocidos por el infierno. Amén. Porque cuando ustedes terminen de meterse en su presencia, el infierno va a temblar. Amén. Amén. El infierno va a temblar porque cuando usted está conectado con Dios, usted tiene ríos de agua viva, usted tiene sanidad, usted tiene la palabra que crea vida en las casas, en los hogares, en las familias. Levanten su mano al cielo y vamos a... Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Dios, hemos escuchado tu palabra, Padre, y primeramente entendemos que todas las cosas que pertenecen a la vida nos fueron dadas. Sea casa, sea ropa, sea alimento, todo ya fue provisto, Dios. Hay una mesa, Padre, en la cual nos sentamos todos los días, y esa es la mesa de tu providencia, Señor. Y sé, Señor, que cada uno de mis hermanos que está viviendo escasez, tú vas a suplir, Señor, porque no es el gobierno que vivimos, es en el Dios que creemos, Padre. También, Señor, oramos para que el fruto de la comunión que tenemos contigo sea visible, Padre amado, a los hogares y las familias, Padre. Que en este tiempo, Señor, haya gente salvada por nuestro testimonio de conducta, Señor, de amor, de pureza. Padre, que nuestra gente que nos rodea, Padre, en el trabajo, Dios, pueda ver, Señor, que fuimos transformados por tu gloria, Señor. Y lo que portamos hoy, Señor, es el conocimiento de Dios en nuestra vida. Pero también oramos, Padre Celestial, para que en este tiempo nos metas en tu presencia, Padre. Nada podemos hacer, Señor, si no estamos contigo. Queremos conectarnos, Señor, porque los frutos, Padre amado, vienen solamente en tu presencia. Padre, que en esta noche, Señor, podamos renunciar a esas cosas, Padre amado, que nos están secando, Dios. Padre, que en esta noche, Espíritu Santo, nos
sino que sea el poder